mi nombre es Jaime Nieves Medrano, director de Escuela de Bachilleres. Quisiera que me hiciera un balance de estos 6 años de la doctora Teresa Garza. El trabajo de la doctora Tere realmente desde mi punto de vista ha sido muy brillante. Tenemos la fortuna de Escuela de Bachilleres de llegar a contar con una gran aliada. La doctora Tere nos ha estado apoyando en una gran cantidad de proyectos que hemos estado planteando. Estos proyectos han sido proyectos en infraestructura y proyectos académicos de mucha importancia. Entonces realmente para Escuela de Bachilleres el balance es completamente positivo. 3 cosas que usted destaca. ¿Perdón? 3 cosas que usted destaca. Por ejemplo, una situación fue el crecimiento de los nuevos planteles. Y el asunto del crecimiento de los nuevos planteles es acercar la Escuela de Bachilleres a las diferentes comunidades. Por aquí en Querétaro tendríamos la situación, pues hay muchas opciones educativas en media superior. Sin embargo, tenemos algunas comunidades en donde la educación llega a ser de diferentes niveles o incluso llega a ser un poco escasa. Y nosotros hemos estado llegando a esas comunidades. Entonces a los chicos sí, afortunadamente tenemos indicadores de calidad en donde nosotros podemos detectar que ha habido un cambio, y es un cambio sustancial dentro de la propia comunidad en donde estamos. Por ejemplo, en Amazcala, cuando se llegó era una zona completamente con mucha marginación, en donde el destino de los muchachos, de los adolescentes, era o irse a la industria a trabajar de obreros o irse a emigrar a los Estados Unidos. Llegó la Escuela de Bachilleres, llegaron las diferentes facultades y en ese momento la comunidad cambió. Ahorita ya tenemos bastantes egresados e incluso profesionistas. La propia Escuela de Bachilleres en su bachillerato, en la modalidad mixta, tenemos bastantes padres de familia que están estudiando la preparatoria al mismo nivel que los estudiantes. O sea, sus hijos empiezan a estudiar en el escolarizado y los papás están en el bachillerato ahora en el mixto. Entonces son situaciones muy notables que tenemos con respecto a este tipo del trabajo académico. ¿Qué retos se encuentran? Retos, pues al ser una universidad pública siempre andamos sufriendo el presupuesto, el recurso. Por aquí el trabajo conjunto. Finalmente logramos ser escuchados por los municipios, de tal forma de que ellos llegaron a aportar el terreno. La universidad, la doctora Tere nos apoyaba con la construcción y la Escuela de Bachiller llegaba con el equipamiento, las butacas, pizarrones, ventiladores, lo que se llegara a requerir en ese sentido. Y pues el trabajo académico, que desde aquí lo llegamos a tener y es un trabajo muy notable en los indicadores de calidad. La relación con los maestros, en este nivel, en el bachillerato hay muchos maestros a tiempo completo. ¿Cuánto es la división que hay entre los que tienen base y los que tienen tiempo completo? Desafortunadamente sí, la universidad ha estado basando el crecimiento propio en la apertura de nuevos planteles con los profesores en tiempo por honorarios, de tal manera de que sí aquí existe una seria diferencia, porque además los profesores ya, los que tenían base, están ya en edad de estarse jubilando, o estamos en edad de estarnos jubilando. Entonces, todo esto ha estado haciendo de que vaya decreciendo el número de profesores de base y subiendo el número de profesores por honorarios. El porcentaje ahorita debemos de andar en un 60-40 aproximadamente. 6 por honorarios. Ese es el reto del próximo reto, basificar. Incrementar el número de plazas, así es. ¿Qué está generando esto? Pues está la precarización de los salarios. Sí hay una seria situación por aquí, hace una diferencia muy importante de salarios entre un profesor de honorarios contra un profesor de tiempo completo, por ejemplo. ¿Cómo pagan ahora, por ejemplo? Las horas depende de los niveles de estudio en los que llegan a tener, pero estamos hablando del
un promedio de 60 a 80 pesos por hora, aproximadamente. Es difícil. Sí, porque desde luego en la escuela de bachilleres la mayoría de los profesores tienen de 4 horas en adelante, es decir, 20 horas a la semana en adelante. Pero sí, efectivamente la situación, el sueldo es bajo. Ese es uno de los retos. ¿Por qué se ha ido incrementando? Porque recuerdo, porque siempre ha sido una presión la cuestión de los honorarios, la basificación y todo eso. Pero últimamente se ha aumentado la presión sobre este asunto, sobre esta situación en específico. No ha sido, es un proceso normal. Incluso con la doctora sí estuvo atacando esta problemática porque dentro del contrato colectivo existen un determinado número de plazas que a través del contrato se llegan a solicitar, pero la doctora logró incrementar ese número de plazas. ¿Cuántos tiempos completos tiene el bachilleres? Nosotros ahorita, por ejemplo, en este tiempo que llevamos, se han logrado conseguir a través de los concursos, tenemos aproximadamente 30 personas entre tiempos libres y tiempos completos. ¿Cuántos? 30 plazas. ¿De Entonces, cuánto es el universo de maestros? Tenemos aproximadamente 300, pero esos 30 son los nuevos que se han adquirido en estos últimos años. Somos 300 maestros aproximadamente en la escuela de bachilleres. ¿Que atienden a cuántos alumnos? Estamos ahorita en el escolarizado, estamos sobre el orden de los 8,000 estudiantes, un poquito menos de 8,000 estudiantes, más los del bachillerato mixto, que de ahí estamos hablando alrededor de 400 estudiantes en 6 planteles. ¿Cuántos logran colocarse de ese universo a la fase de la universidad, a la licenciatura? Claro que sí. Aquí son de los indicadores que hablo con respecto a la calidad. En una primera opción, en la universidad, en la UAC, tenemos un registro de un 62%. 6 de cada 10. 6 de cada 10, en un primer registro, porque posteriormente en el ingreso en el mes de enero logramos mejorar ese porcentaje. Hay otros alumnos de los que intentaron ingresar en el mes de agosto, vuelven a aplicar su examen en el mes de enero y logran entrar. Además, tenemos las diferentes opciones educativas de las universidades públicas en el estado, en donde también tenemos aproximadamente, son 300 alumnos al año los que se logran colocar. De tal forma que sumando los de agosto con los de enero y con los de las diferentes opciones de universidades públicas en el estado, estamos hablando de aproximadamente un 80%, 8 de cada 10 alumnos se logran colocar en estudios superiores. Pero la educación pública está agobiada porque, y más el bachillerato, porque si de lo que sobra son escuelas patitos y no patitos que abundan, ¿no? ¿Cuántos planes de estudio simplemente? Cerca de 40 distintos. Así es. Sí, sí, pues incluso nosotros, la escuela de bachilleres, representamos solamente el 10% de la población estudiantil de la media superior en Querétaro. Es decir, hay aproximadamente, hablo de un 10% aproximado, ¿no? Porque sí tenemos alrededor de un poco más de 75,000 estudiantes, casi 80,000 estudiantes en el estado de Querétaro, y de esos 8,000 están con nosotros. O sea, nada más somos el 10%, sin embargo, afortunadamente logramos colocar a muchísimos estudiantes de nuestros egresados en la universidad. Esa es la calidad, ese es el indicador que menciono. Ante a lo que me plantea, ¿qué calificación alcanzaría la rectora en esos 6 años? O sea, tanto en la parte de haber ampliado la parte física como de los estándares académicos. ¿Qué calificación le pondría? Para mí es el 10. Es el 10. Sí, para mí sí el trabajo que llegó a desarrollar ha sido, realmente tuvimos una aliada dentro de la escuela de baile. ¿Profesor Barco? ¿Mande? ¿No es Barco usted o qué? ¿Da muchos 10? No, pues soy de matemáticas, así de que no es tan fácil. Sí, llegó a dar los 10 sin ningún problema, con gusto se los llegamos a colocar a los alumnos. Pero la rectora es excelente, pues. Estuvo muy bien el trabajo con nosotros, con Escuela de Bachilleres, a todos los eventos que le llegamos a invitar, a todos nos acompañaba. Los proyectos que le llegamos a plantear fueron proyectos en los cuales ella estuvo respaldándolos. Por ejemplo, durante la pandemia, aquel 13 de marzo
viernes 13 de marzo, que fue el último día de clases. Todos salimos de clase, 8 de la noche, más o menos, vámonos a casa, regresamos el siguiente martes, porque el lunes era día de asueto, así de que nos vemos el martes. Pero el fin de semana estuvo la problemática que empezó ya con respecto a lo de la pandemia. Toda la información que estaba llegando a noticias fuertes, noticias alarmantes, de tal forma que pues en el fin de semana, estudiantes, alumnos, papás, todo el mundo estaba enviando mensajes con respecto a la preocupación por algún posible contagio de sus hijos. Entonces estaban planteando el no asistir. De tal forma que a través del Consejo Universitario, a través del Colegio de Directores inicialmente, planteamos el adelantar el periodo de vacaciones. Entonces, pues ese martes que regresamos, definitivamente ya no lo hicimos. En escuela de bachilleres, esa semana la tomamos tal cual, nos fuimos a casa, empezamos a trabajar desde casa, y en la escuela, aquí en la administración, en lo que fue la secretaria académica, la maestra Rita, un servidor, nos llegamos a reunir para ver cuáles eran el camino a seguir. Y en ese momento lo que tomamos la decisión fue, bueno, entre la propia información, la información que que nos hicimos llegar, fue de que no íbamos a regresar el 19-20 de abril. No estaban las condiciones para que después del periodo de vacaciones de Semana Santa regresáramos a clases. Sabíamos que no iba a ser así. De tal forma que nosotros nos pusimos a trabajar, reunimos a un grupo de profesores. A esos profesores los empezamos a invitar para elaborar el material de forma electrónica, para que nosotros se los pudiéramos distribuir a los alumnos. Entonces, inicialmente llegamos a reunir un pequeño grupo de profesores. Poco a poco ese grupo de profesores se fue incrementando porque estuvimos reuniendo a los coordinadores de eje, estuvimos con los jefes de área y ellos a su vez estuvieron invitando a profesores. Fue un trabajo increíble. Realmente estoy sumamente agradecido con todos los profesores porque en primera instancia se reunieron finalmente 150 profesores con los cuales nos pusimos a trabajar el material. En ese momento estuvimos haciendo el material para 22 materias, que eran las que estábamos haciendo. Nos pusimos de acuerdo cuál iba a ser el punto de arranque, qué tema tomábamos como punto de arranque para que los maestros nos dedicáramos a elaborar el material. Planteamos material para 8 semanas, que eran las que contemplábamos que eran las que nos faltaban para terminar el semestre. Entonces, el material, lo que teníamos dentro de los programas de estudio, lo repartimos en esas 8 semanas y le empezamos a dar a los maestros cada una de esas. Les dijimos, este material preparándolo para una semana, otros grupos de profesores, así estuvimos trabajando con todas las materias. De tal forma que nosotros ya para la fecha que era aparentemente de regreso a clases, teníamos todo el material ya dentro de la plataforma de la universidad. Entonces, tanto a los alumnos como a los profesores se les dieron las indicaciones de cómo matricularnos en el campus virtual. Hubo por ahí unos cuantos días entre los que tenían dominio o conocían las plataformas y los que definitivamente en su vida se habían conectado a la plataforma del campus virtual. Entonces algunos días estuvieron, otros maestros sí definitivamente dijeron, no, yo voy a trabajar por otra alternativa. Y ellos se dedicaron se contactaron con sus alumnos de otras formas. Entonces, pues nosotros en ese momento ya pudimos estar trabajando. Posteriormente estuvimos haciendo lo mismo porque se nos venían con los cursos de verano. Los cursos de verano son cursos remediales en los cuales muchos alumnos llegan a tomar materias, para adelantar, acreditar materias reprobadas en semestres anteriores. De tal forma que también elaboramos el material, pero ahora sí ya el material completo de forma electrónica. Los cursos se llegaron a dar de forma electrónica completamente este verano del 2020. Y empezamos a trabajar sobre las siguientes materias para el próximo semestre, el 22, que iniciaba en el mes de agosto. Se elaboró todo el material para el siguiente año, para el 21,
el semestre 21-1, pues otra vez volvimos a reconstruir todo el material que se había hecho para el inicio de la pandemia y así estuvimos. Entonces, todo este trabajo que se estuvo elaborando, ahorita les mencionaba de que es mi eterno agradecimiento con los profesores, porque ellos estuvieron trabajando en lo que fue Semana Santa y Semana de Pascua. En los días que generalmente son vacaciones, asueto, etcétera, los maestros estuvieron trabajando. ¿Y por qué lo sabemos? Porque constantemente nos estaban enviando mensajes, nos estaban dando los avances del trabajo que estaban realizando para hacerles algunas observaciones. Entonces, todo eso fue un trabajo increíble. Y ese trabajo constantemente le estábamos informando a la doctora. Una cosa que marcó o que va a marcar a la administración de la doctora Teresa es sin duda el paro. El paro es una cosa que más allá de la pandemia, el paro es lo que la va a marcar. ¿Cómo vivió el paro en el colegio de bachilleres? En la escuela de bachilleres es una problemática constante, latente, que se llega a presentar. No somos una institución que solamente a nosotros nos llegue a ocurrir, es una problemática de tipo general. ¿Cuántas denuncias tuvieron ustedes? Somos la unidad con mayor número de denuncias. Sin embargo, la mayor... andaban alrededor de 120 denuncias aproximadamente. ¿Cuántas prosperaron? De ellas, la mayor parte son entre alumnos. ¿Entre alumnos? Entre alumnos, entre pares. Estamos hablando de esas 120, ¿cuántas entre alumnos? Continúan algunos expedientes abiertos. Toda esa información es información que la maneja directamente ¿Y los maestros? la UABI. ¿Los maestros? Con los maestros había algunas denuncias, bueno, finalmente sí se llegan a plantear una serie de elementos. No quisiera minimizar alguna de las situaciones porque finalmente todo hay que estarlo tomando en cuenta y en escuela de bachilleres siempre todas las denuncias inmediatamente cuando nos llegan las atendemos. ¿Cuántas denuncias? Contra maestros debieron de ser alrededor de 6, 8 denuncias. ¿Cuántos se dieron de baja? ¿Los 6? A los maestros fueron 3 maestros a los que sí ya no están trabajando con nosotros. Los demás eran, incluso estas mismas no eran denuncias graves, porque, por ejemplo, uno de los maestros hacía algunos comentarios que ya para él eran normales, sin embargo, sí sabíamos que llegaba a ocasionar cierta molestia en las personas que lo escuchaban. Me gustaría no mencionarlos precisamente por... Me llama la atención que sean normales. No, o sea, para él, para la persona. O sea, llega el momento de que muchas personas normalizamos una serie de situaciones. ¿El Contralor también fue acusado? ¿Él da clases en la escuela de bachilleres? Él fue acusado, pero lo mismo, había una serie de acusaciones que se dio un tiempo para que se estableciera la denuncia formal, porque fue con base en denuncias anónimas, y todas la mayoría fueron denuncias anónimas, ¿no? Las que se... ¿Él sigue frente a grupo? Él sigue frente a grupo, lo que pasa... ¿Quiere ser su sucesor, no? Anda en la grilla. Pues hay muchos maestros que desean... Pero bueno, regresando a él, ¿él sigue dando clases frente a grupo? Sí, porque en realidad las denuncias no prosperaron. Las denuncias fueron revisadas ahí en asuntos jurídicos. ¿Y usted habló con él así como decirle, oye, ¿tienes denuncias? Pues es que aquí las denuncias, más que de violencia de género, eran en otro sentido. ¿De qué? Las denuncias contra él, pues eran realmente por su trabajo que llega a realizar. Entonces... Y lo que se pedía es precisamente a todos los que se llegaron a mencionar, pues lo que se pidió, se dio un plazo, que incluso se estuvo posponiendo esas fechas, porque inicialmente se habían dado unos días, después se dieron semanas, finalmente no supe cuánto tiempo se les dio para que fueran a plantear la denuncia. ¿Usted cómo considera que se resolvió el asunto? O sea, ¿la UABI funciona?
La UABIC funciona, necesita sí estar constantemente revisándose, y lo está haciendo la UABIC. Cada 2 años está revisando su protocolo. Las observaciones que se llegan a hacer pues van integrándose en los nuevos protocolos. Entonces, de la UABIC no es una unidad ya terminada, es una unidad que necesita continuar siendo revisada. ¿No se tardó la rectora en resolver el problema? No, porque de hecho unidad de género ya existía. Incluso recordemos el origen. Realmente el origen fue una situación que desafortunadamente hay ocasiones que no podemos llegar a intervenir de una forma directa. O sea, el asunto inició pues en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esa fue la denuncia que llegó en su momento a externarse. Y ahí fue donde inició el movimiento. Es quizá el punto, pero imagínense que las jóvenes que denuncian y que no se llega a una resolución. No, aquí en la Escuela de Bachilleres, incluso desde que yo llegué en el año 2018, estuvimos retirando profesores, desde el año 2018. ¿Cuántos se han retirado desde que usted llega a la fecha? Van más de 8. ¿18? Más de 8. Más de 8. Más de 8 profesores, sí. Sí, inmediatamente las denuncias, en cuanto llegaban a conocimiento de nosotros, las canalizábamos y afortunadamente llegamos a tener buena respuesta. Por eso le puedo comentar, si hubo respuesta en la Escuela de Bachilleres, sí. Okay. Sí la había. ¿Usted no quiere ser rector, verdad? No. ¿Cómo va este proceso? Porque bueno, es que se lo pregunto porque luego ya he hecho otras preguntas y resulta que sí quería ser rector del entrevistado. ¿Cómo ve usted el aspecto, el ambiente? Pues el ambiente finalmente pues es un ambiente en donde actualmente y en todos los procesos electorales surgen las pasiones, surgen por aquí así la intensidad. No, yo estoy ahorita completamente en una situación, digamos, neutral. Yo he estado platicando con varios de ellos, con varios de los aspirantes, de los que sabía que son aspirantes. Llegué a reunirme con ellos, pero para invitarlos al diálogo, a que platiquen, a que lleguemos a algunos acuerdos. Sí, en lo personal no he hecho absolutamente, y eso lo sostengo, no he hecho yo ninguna trabajo en favor de alguno de los aspirantes, de los que sabemos que son aspirantes, ¿no? Sí me he reunido, sí he estado haciendo pues esta labor, porque pues sí, los procesos. Con la doctora Silvia he estado platicando, entre otros, con el doctor Vivanco también, con el doctor Toledano también, con los 3 he platicado. ¿Y cómo vislumbra? ¿Ve muy tenso el ambiente? Finalmente aquí, pues cada uno ya que inicia el proceso, las propias comunidades se irán dando cuenta. Necesitamos continuar con el trabajo en la universidad. Yo ahorita que me mencionaba con respecto al trabajo de la doctora Tere, también afortunadamente logró entre las cosas que llegó a hacer fue lograr gestionar más recursos, porque ese crecimiento, ese poder ofrecer más plazas fue gracias a la gestión que realizó y consiguió los recursos en el Estado. Bueno, el gobierno del Estado le dio lo que quiso, o sea, la propuesta la aceptó totalmente, ¿no? Así es. Entonces iba a pensar que alguien de derecha iba a hacer eso, ¿no? Porque pues los de izquierda le han fallado a la universidad pública, o los que se dicen de izquierda. Pues ahora sí de que está todo en la gestión, todo el trabajo es gestión. O sea que esto es más bien un trabajo de gestoría más que de razonamiento ideológico.
Sí hay, en realidad la universidad, pues al momento de que uno va a gestionar precisamente es donde tiene que estar mostrando lo que es la universidad. Y aquí... ¿Y la relación con el gobierno cómo debe de ser? Con todas las partes siempre tiene que ser de negociación, puertas abiertas. El que una y otra persona pueda acceder, pueda llegar a comunicarse con ellos, sentarse a platicar, que es lo que ocurrió. Ya para toda la problemática que se llega a presentar siempre ha habido ese diálogo y a partir de ese diálogo es donde se han estado obteniendo los resultados. Dos últimas preguntas. ¿Cuál vendría siendo desde su óptica el perfil del próximo rector? ¿Qué características debe de tener? La gestión, uno. Gestión. Sí, porque finalmente los recursos siempre es una necesidad latente en la universidad. El presupuesto no es suficiente, el presupuesto, ese déficit que afortunadamente hasta el momento se ha estado cubriendo con los recursos, con los ingresos propios, pues ahí está esa situación latente. De tal manera de que si queremos continuar con el crecimiento, si queremos estar ofreciendo cada vez más y mejores servicios educativos, se requiere los recursos. Entonces, afortunadamente con los 3 niveles, pues se puede solicitar, municipal, estatal, federal. Entonces, eso es lo que se necesita. El crecimiento de la universidad, del trabajo dentro de la investigación científica y las humanidades no se debe de dejar ninguna, no debemos de estarnos inclinando a un área o a otra área. Tenemos que estar trabajando toda la universidad en conjunto. O sea, la gestoría es pieza fundamental. Sí. Sí, la negociación se llega a requerir. ¿Y cree que sea otra vez mujer la rectora? Está la moneda al aire. En realidad no sabemos incluso ni cuántas de las doctoras se vayan a inscribir y cuántos de los doctores. Yo creo que sí sabe de quién, ¿no? Pues hay intenciones, o sea, sí han anunciado algunos, pero definitivamente hay algunas personas que pues, no sabemos si lo van a hacer o no lo van a hacer, porque ahorita estamos a la espera de la convocatoria y ya sobre la convocatoria pues van a ver cómo llegaría a quedar.